Bueno, pues son las 7:05, yo creo que cumpliendo un poco con los 5 minutos de cortesía que se suelen dar. No nos queda que darles las buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir a esta conferencia con la que desde el Ayuntamiento de Tudela, a través de las Concejalías de Cultura y Turismo, vamos a dar inicio a un interesante programa, ¿no? Alrededor de la figura de Berenguela. Como decíamos en la presentación, en la rueda de prensa, ¿no? Una figura, una mujer que fue, yo creo que una adelantada a su época, una mujer valiente que reivindicó, ¿no? sus derechos como reina de Inglaterra que fue y que luego, bueno, pues no querían reconocerle. No voy a hablar yo mucho de la figura de Berenguela porque para ello está Concepción y yo seguramente pues quizá meta la pata. Entonces, como decía, para el Ayuntamiento de Tudela es una alegría, ¿no? El haber podido poner en marcha estos actos en torno a esta figura en la que, como sabéis, vamos a tener hasta el próximo domingo distintas actividades, entre otras cosas, pues también dos conferencias más a cargo de Ghislaine Bourrit, que no sé si lo he pronunciado bien, que está con nosotros y le agradezco que haya querido estar aquí. También tendremos ese acto de hermanamiento con Le Mans el sábado por la mañana, el acto oficial institucional, por decirlo de alguna manera, donde Berenguela sí que hemos de decir que, y es de justicia, que sí que es una figura mucho más reconocida que lo que lo era hasta ahora aquí en su ciudad. Creemos que de nacimiento, donde por lo menos pasó gran parte de su vida. Y bueno, pues nada, comentar que terminaremos también el domingo, tendremos una serie de teatro de Riñol para niños, pero yo creo que lo más espectacular, y gracias al Centro Cultural Sánchez Montes, va a ser el conocer por fin esa giganta de doña Berenguela, que será como un poco la parte lúdica de este sábado por la mañana después de ese acto institucional, ¿no? Que tendrá lugar en el Ayuntamiento de Tudela. Ahí podremos ver por fin a Berenguela bailar y bueno, con todo ese espectáculo que han montado desde el Centro Cultural y que agradecemos desde el Ayuntamiento el que hayan querido adornar, ¿no? de esta manera y bueno, con un trabajo que yo sé que ha sido muy minucioso, costoso, y queremos agradecerles desde aquí a todos los integrantes que van a participar, también a la banda, a los gaiteros. Bueno, como digo, yo creo que es algo espectacular y que no se va a querer perder casi nadie. Y ya paso a presentar a Concepción Mira García, Conchita, quiere que la llamemos. Conchita nació en Alicante y completó sus estudios en Madrid. Es licenciada en Ciencias Físicas y graduada en Magisterio y ha desarrollado su carrera en empresas tecnológicas como IBM, ejerciendo distintos puestos de responsabilidad, que no viene al caso con lo que estamos aquí, pero hay que decir. Es especialista en procesos de recursos humanos, dedicado a mejorar las relaciones interpersonales, el liderazgo, el desarrollo profesional y la inteligencia emocional, pero al jubilarse y tener tiempo, pues decidió, entre otras cosas, escribir la novela Berenguela, Corazón de León, que habéis tenido la oportunidad y tenéis luego, si queréis, de adquirir aquí en el puesto que ha instalado Letras a la Taza, y que os lo puede firmar, aprovechando que está aquí la autora. Y ella va a impartir la conferencia titulada Berenguela, un puente entre Tudela y Le Mans. Y bueno, pues no sé si le gustará o no que digamos los premios, pero ella tiene 2 premios, precisamente uno de narrativa en 2015 de Audemars por Instinto de Supervivencia y en 2017 el premio Círculo Rojo por Lucrecia Perón, Mejor Novela 2016. Y en 2019 editó su segunda novela, Sirena Perdida. Y bueno, pues como digo, luego tenemos también la posibilidad de esta otra novela, Berenguela, Corazón de León, que la tenemos. Así que, Conchita, muchísimas gracias por haber venido. Espero que puedas disfrutar con nosotros de estos días en torno a la figura de Berenguela. Y nada, te cedo la palabra y le estamos deseando. Muchas gracias por esta presentación tan magnífica que me has hecho. Y en primer lugar, bienvenidos, buenas tardes. Y quiero dar mi sincero agradecimiento al excelentísimo Ayuntamiento de Tudela y especialmente a su alcalde, don Alejandro Topero Gil, y a sus concejalas, Maite Añón, de Cultura, e Irune García, de Turismo, por propiciar este hermanamiento y por brindarme la oportunidad de hablar de un personaje que me resulta tan querido. Especial mención merece Maite Asin,
que se ha preocupado de proporcionarme todas las facilidades para que mi asistencia a este acto fuera posible y grato. Gracias. Y a todos ustedes por su asistencia y su interés. ¿Por qué estamos aquí hablando de Berenguela? Pues porque 800 años después de su muerte ha conseguido que dos ciudades tan alejadas, tan distintas como Le Mans y Tudela encuentren un vínculo común y decidan hermanarse. Y este lazo de unión es nuestra Berenguela, que eso sí que es ganar batallas después de la muerte. Yo creo que podemos reconocer que ha superado a su bisabuelo, el Cid Campeador, que ganaba batallas después de su muerte. ¿Quién era Berenguela? Yo supongo que todos ustedes saben quién era Berenguela y que la tienen asociada a su infancia, porque es de estas historias que cuentan los padres, que cuentan los abuelos y que acaban siendo parte de la cultura popular. Y no siempre son iguales. Unas veces se les añaden algunos detalles, otras veces se añaden algunas aventuras más arriesgadas o más bonitas o que vienen al cuento de lo que hay que contar. Pero aquí nos vamos a limitar a la historia y vamos a contar hechos históricos. Y cuando queramos suponer algo, pues os lo advertiré. Diré, esto lo estamos suponiendo. Porque hay muy pocos datos sobre Berenguela de Navarra. Muy pocos datos. Supongo que todos ustedes conocen que, como ha dicho Merche, Eunate ha sacado un libro sobre Berenguela de Navarra. Y yo me he trabajado durante 2 años. 2 años en los cuales he leído más que escrito, os lo aseguro. Me he intentado documentar en todo lo que se sabe sobre esta infanta navarra y, además, he añadido sentimientos, emociones, alegrías, esperanzas. ¿Qué sentían los personajes que aparecen en el libro? ¿Qué experimentaban dentro de sí? Esto no es ir contra la historia, es que no se ha contado. Es que no se ha contado. Y como no se ha contado, pues podemos suponer lo que nos parezca más adecuado. Bien. De todas maneras, por sus hechos los conoceréis. Y la trayectoria vital de Berenguela nos va a permitir tener al final una imagen sólida de esta infanta navarra que fue capaz de amoldarse a cada una de las circunstancias que le brindó la vida y que fueron complicadas, porque no siempre tuvo una vida fácil. Bien, empecemos por el principio. Nació en Tudela, naturalmente, entre 1165 y 1170. 5 años de holgura, que no sabemos muy bien en qué año nació y en qué momento, pero eso no nos va a impedir conocerla mejor. Era hija de Sancho VI de Navarra y de Sancha de Castilla, que ya demostraron ahí que mucho originales para los nombres no eran. ¿A qué familia pertenecían? ¿A qué dinastía? Hagamos un poquito de memoria. Cuando a la muerte de Alfonso I el Batallador dejó sus reinos a las órdenes militares, a los templarios, a los caballeros del Santo Sepulcro, lo hizo para salvar su alma, que yo no sé si lo logró, pero desde luego a los nobles no les gustó nada. No admitieron este testamento. Y entonces en Aragón eligieron a Ramiro II, el infante Ramiro II, y en Navarra eligieron a García Ramírez y les elevaron a la categoría de reyes, de duques, diría yo, porque la gente, los líderes que eran elegidos por los de a su alrededor se llamaban duques en aquel momento. Bien, el infante García Ramírez estaba casado con Cristina Rodríguez, hija de Rodrigo de Villar, el Cid Campeador. Es decir, que el Cid Campeador era el bisabuelo de nuestra Berenguela.
solo por situarla históricamente. Bien, esto dio lugar a la dinastía Jimena. Sancho VI tuvo que guerrear con mucha frecuencia con los reyes de alrededor que querían repartirse el reino, porque como creían que era un rey un poco venido de fuera, pues estaban dispuestos a repartirse el reino de Navarra entre ellos y tuvo que guerrear duramente. Finalmente, en 1553, Sancho VI y Alfonso VII de Castilla y León firmaron la paz. Entonces, Alfonso VII se había proclamado a sí mismo emperador y entonces le reconoció como rey de Navarra, fue el primero que utilizó el título de rey de Navarra y le nombró caballero. Y él a cambio le juró vasallaje. Y para afirmar esta paz se celebraron los esponsales de Sancho VI con Sancha de Castilla. Es decir, que fue un matrimonio acordado, como eran todos los de aquel momento, y acordado con un motivo más que reconocido. Bien, ¿este matrimonio fue feliz? ¿Se llevaban bien? ¿Tuvieron hijos? Pues sí, se llevaban bien. Fue un matrimonio fructífero y tuvieron varios hijos. El primero de ellos, Berenguela de Navarra. El segundo, Sancho, que sustituyó a su padre con el nombre de Sancho VII, el Fuerte. La tercera hija fue Blanca, que se casó con el conde de Champagne y fue la madre de Teobaldo I de Navarra, que sucedió a Sancho VII. Y luego tuvieron dos hijos más, Constanza y Fernando, que murieron jóvenes y no tuvieron una trascendencia histórica. Bien, ¿por qué le apodaron el sabio? Pues porque fue un rey prudente, magnánimo y enérgico. En el terreno intelectual, por ejemplo, creó una escuela de música polifónica que tuvo una gran repercusión en toda Europa. Por ejemplo, fomentó las bibliotecas y los escritoria, donde se hicieron numerosos códices muy importantes. Por ejemplo, la célebre Biblia ilustrada Navarra, que vio la luz en tiempo de Sancho el Fuerte. Que claro, esto no es un proyecto tampoco de 2 días. Acogió eminentes sabios extranjeros, como el canónigo agustino inglés Robert de Kitton, que fue archidiácono de Pamplona y que fue comisionado por Pedro el Venerable para traducir el Corán. Propició el uso del romance navarro como lengua oficial a la altura del latín y también fomentó el uso del euskera y del occitano, que se hablaba sobre todo en las ciudades, en los burgos, ganados entonces. En definitiva, fue un gran rey para Navarra, un rey que asentó el reino y lo hizo crecer. Y tan importante era que el poderosísimo imperio angevino consideró que Berenguela era una heredera suficiente como para casarla con su Ricardo I, que era el rey en aquel momento del imperio angevino. Bien, yo creo que deberíamos de echar un vistazo al momento histórico en el que vivieron estos personajes, porque es un siglo muy importante. La familia de Berenguela y Berenguela misma ocupan desde principios del siglo XII hasta mitad del siglo XIII. Y en este siglo ocurrieron muchos hechos muy importantes en todos los terrenos. En primer lugar, Navarra vivió un momento de esplendor. Navarra empezó a crecer su extensión hacia el oeste y se anexionó una parte de La Rioja. Buscaba la salida al mar y la encontró en San Sebastián, que fue fundada por Sancho VI. Además, fundó numerosas ciudades que en aquel momento, como Cervino, La Guardia, San Vicente de la Sonsierra, San Sebastián, Vitoria y Llava, e incluso se mandaron tropas a Murcia para ayudar al rey Lobo contra los almohades que estaban entrando en aquel momento en la península.
Para el Imperio Angevino también fue un momento de gran extensión territorial. El Imperio Angevino estaba constituido por Inglaterra, Irlanda y Escocia, y luego en el continente por Normandía, Anjou, Aquitania y Bretaña. Estos territorios eran más ricos y más importantes que el propio reino de Francia, del cual eran vasallos. Toda este bienestar y esta época de plenitud sirvió para que fomentar las artes y las ciencias a su máximo tiempo. Porque las artes y las ciencias necesitan unas inversiones, y si no hay dinero, pues no se produce. Muchos autores encuentran en este punto... Voy a beber un poquito de agua, porque si no os voy a dar la garganta. Es que hay una ley un poco seca. Quizá por el fondo, ¿no? Bien, muchos autores encuentran en este punto las bases del futuro renacimiento. Ahora enseguida veremos que se produjeron tantos avances que se empezó a encontrar la filosofía griega y romana. Y eso, en plena Edad Media, pues fue un descubrimiento. Hubo grandes movimientos de masas, por ejemplo, las cruzadas, las peregrinaciones a Santiago de Compostela, a Roma, incluso a Jerusalén, las invasiones islámicas y la reconquista española movieron miles de personas fuera de su ámbito familiar, y con ellos pues viajaban canónigos, viajaban cronistas, viajaban médicos que iban extendiendo sus conocimientos al resto de la gente. En la arquitectura se llegó a la cumbre del románico y se inició el principio del gótico. Los templos románicos eran de paredes gruesas, templos no muy altos, con las ventanas pequeñas. Eran templos que se habían hecho para el recogimiento y la oración. En este siglo se dieron dos descubrimientos muy importantes: los contrafuertes y las ventanas de ojiva. Los contrafuertes permitieron que las paredes fueran más finas y los techos más altos, y las ventanas de ojiva, que las ventanas fueran más grandes. Entonces, se dio la circunstancia de que el gótico había sido creado para los burgos, y todos los burgos querían tener una catedral, y a ser posible más grande y más bonita que las demás, lo cual no era solamente un sentimiento religioso, era también un signo de poderío económico. Bien, se produjeron, como os he dicho, montones de cambios sociales y culturales. Por ejemplo, se empezaron a crear ciudades. Fijaros que os he dicho que Sancho VI había fundado bastantes ciudades. En las ciudades nació una nueva clase social, que fue la burguesía. Esto cambió un poco el aspecto de muchas cosas. Por ejemplo, se creó una nueva ética. Los burgueses estaban muy apegados a su dinero, que les costaba ganarlo, y entonces querían disfrutarlo en esta tierra, y eran muy apegados a los placeres terrenales, a la comida, a las fiestas, en contraposición con los feudos, donde el cuerpo humano era como la cárcel del alma, y entonces lo que hacían era someterle a mortificaciones y sacrificios. Es un cambio de cultura. Otro cambio importante fue que empezaron a trabajar, se agruparon en gremios, empezaron a trabajar, y era valorada la ganancia.
cosa que en los feudos no existía, solo existía el trueque y los diezmos que se le pagaban al señor. Entonces se empezó a valorar la iniciativa personal y el esfuerzo. Y esto también fue un cambio muy grande, porque en el caso de los feudos, de los señores feudales y los siervos, lo que se valoraba era la obediencia ciega. El que tú obedecieras a tu señor en todo lo que te mandaba. Y nadie tenía una iniciativa personal. Fijaros que son dos cambios pequeños, pero que son muy importantes en cuanto a la concepción del mundo. Apareció también el dinero. Ya no solamente se realizaban cambios de una cosa por otra, sino que apareció el dinero. Y solamente esto, ya fue un gran terremoto. Los nobles no eran partidarios de invertir sus riquezas en empresas de riesgo. Y los burgueses lo que hacían era decirles: préstame el dinero y yo te devolveré un poco más dentro de un tiempo. Es decir, empezó la actividad bancaria. E incluso se empezó el germen de lo que luego se llamaría sociedad en comandita, que distingue entre los socios inversores, que eran los nobles, y los socios administradores, que eran los burgueses, que administraban la riqueza de los nobles y la controlaban. Y además esto propició que las bases del orden social se cambiaran porque era otra manera de ver la vida. Otro tema muy importante del siglo XII, aparecieron las universidades. Hasta ese momento, los monasterios eran los únicos que poseían la llave del saber. Las universidades permitieron que los conocimientos se divulgaran a todos los niveles. Y, por ejemplo, se crearon escuelas de traductores que, por ejemplo, la de Toledo, que es muy importante, o la de Sicilia, que es muy importante, y tradujeron los textos griegos y romanos. Por eso os decía que aquí hay el principio de vuelta a la filosofía griega, que dio lugar luego al Renacimiento. Bien, se redefinió el mapa político de Europa, porque empezaron a formarse estados y empezaron los nobles a perder poder en favor de los reyes. Las lenguas vernáculas empezaron a utilizarse en literatura. Se empezaron a hacer trovas en las lenguas, en occitano, por ejemplo. Fue casi el lenguaje que se utilizó para las trovas. La sanidad también mejoró, porque había escuelas, por ejemplo la de Salerno, que traducían a Galeno y a Hipócrates. Entonces mejoró la sanidad en general. Y hubo numerosos avances tecnológicos. Por ejemplo, llegaron a Europa la pólvora, la lente, el astrolario. Los relojes se hicieron más precisos. Y se inventó, o se conoció, la brújula, que fue un gran instrumento para asegurar la seguridad de los barcos, de los viajes marítimos. Bueno, como veis, en el siglo XII empezamos con una sociedad agraria y rural y acabamos el siglo XIII con ciudades, con una nueva ética, con las universidades, con catedrales góticas cada vez más bonitas y más espectaculares. La iglesia y los nobles iban perdiendo terreno y la burguesía y los reyes lo iban ganando. Es decir, que en este periodo pasaron muchas cosas. En estos 100 y pico años que duró la vida de la familia de Beniguela, pasaron muchas cosas en Europa. Bien, yo creo que ha llegado el momento de empezar a hablar ya de nuestra protagonista. Ya tenemos el escenario, ya tenemos todo puesto. ¿Cómo transitó Berenguela por este largo puente que une Tudela y demás? Pues a lo largo de toda su vida. Vamos a echar un vistacillo, vamos a hacer un repasito. El acontecimiento más importante de la vida de Berenguela fue su matrimonio. Fijaros que
que duró solamente 8 años, del 91 al 99. 8 años, que comparado con los entre 60 y 65 años que se supone que vivió, fue un periodo pequeño. Sin embargo, fue el eje sobre el cual basculó toda su vida. La convirtió en una de las mujeres más importantes de Europa y cambió su vida para siempre. Salió de Navarra y tuvo que vérselas muchas veces ella solita. ¿Cómo se forjó este matrimonio? ¿Quién tuvo la idea? Bueno, en otoño de 1190, Leonor de Aquitania viaja a Navarra. Viaja a Navarra con la intención de pedir la mano de Berenguela para su hijo Ricardo I de Inglaterra, que ya se había ido a la Tercera Cruzada. Este es un hecho histórico, está documentado. Y podemos hacer algunas suposiciones. Por ejemplo, a lo mejor Ricardo ya había conocido a Berenguela. ¿Cuándo? Pues seguramente en uno de los viajes de alguna delegación angelina que tuvo que venir a Pamplona o a Tudela a hacer algún tipo de trámites, porque se llevaban muy bien los dos reinos. Eran reinos aliados y bueno, pues muchas veces tenían cosas en común. Para la familia real navarra debió de ser una sorpresa enorme, porque Berenguela tenía ya entre 20 y 25 años y era para la época muy mayor para acordar un matrimonio en ese momento. Entonces debieron de quedarse muy sorprendidos de la petición de Leonor y muy sorprendidos y muy contentos, porque era una alianza muy interesante para el reino. Ponía al reino emparentado con una de las familias más importantes de Europa, los Plantagenet. Y bueno, pues se suponía que tanto Castilla como Aragón les iban a mirar de otra manera, porque bueno, pues tenían un papel, tenían un lugar, una posición en Europa. Entonces, debieron de quedar muy contentos con ello. Leonor quería, sobre todo, asegurar el seguimiento de su dinastía. Ella tenía un hijo preferido, que era Ricardo, y quería que la dinastía la siguieran hijos de Ricardo. Tenía otro hijo, que era Juan Sin Tierra, que fue el que luego le heredó, pero no le caía igual de bien, porque simplemente Ricardo se había criado con ella y Juan se había criado con su marido en Inglaterra. Y esto pues les tenía un poco más distanciados. Su preferido era Ricardo. Y entonces quería tener un nieto a toda costa. Entonces les propuso a la familia navarra que se fuera con ella, Berenguela, y que ella la acompañaría hasta encontrar a Ricardo donde quiera que estuviera. Se casarían y luego ellos dos seguirían camino hasta Jerusalén para reconquistar. Y mientras tanto, pues oye, lo que pasara, pasara. Pero yo lo que quería era que tuvieran un niño. Que tuvieran uno, varios, vamos, cuanto más mejor. Bien, total, que salieron desde Navarra, las dos, camino de la Tercera Cruzada. A ver, ¿dónde estaba Ricardo? En aquel momento no había móviles, no podían hablar diciendo dónde estás, qué te pasa, qué has comido, nada de eso. Entonces hicieron un viaje que realmente fue memorable. Salieron de Navarra, atravesaron los Pirineos y llegaron hasta Burdeos, hasta la capital del Imperio Angevino. Allí algo tendría que hacer Leonor, no se sabe qué, pero supongo que prepararse para el viaje. Cruzaron el sur de Francia y en lugar de ir por Marsella, que es lo normal, decidieron cruzar los Alpes. Fijaros que salieron de aquí en otoño, es decir, el viaje fue en pleno invierno. Cruzar los Alpes no era trivial, cruzaron los Alpes. Llegaron a Lombardía, bajaron hasta Roma, donde vieron al Papa, donde fueron a visitar al Papa, luego hasta Nápoles y hasta Reggio, que está en Calabria, en la bota en la punta de la bota italiana. Y desde allí pasaron a Sicilia.
Ricardo estaba en Sicilia, había conquistado la isla y había liberado a su hermana Juana, que estaba allí prisionera de Lecce, que la tenía prisionera después de la muerte de su marido, que era Guillermo II de Sicilia. La tenía prisionera Tancredo de Lecce. Bien, la liberó y allí se encontraron. Este viaje fue duro y yo creo que debió de tener muchas noches muy largas, muy frías, muchos desfiladeros, muchas cumbres escarpadas. Y fueron valientes las dos mujeres de conseguir su propósito. Leonor de Aquitania quería un heredero de su hijo Ricardo y Berenguela quería encontrar al que iba a ser su marido. Yo supongo que el encuentro en Sicilia debió de ser muy emocionante para Berenguela. Y eso, quiero decir, lo imagino yo, no viene en ningún sitio. Pero imaginaros que ella era una doncella tímida, soñadora, con muchas ilusiones. Y él era un rey en la cumbre de su poder, rodeado de un ejército enorme, con una presencia física magnífica. Muy seguro de sí mismo. Vamos, para ella debió de ser un día magnífico, un día en el que vio cumplidos todos sus sueños. Pero siempre hay un pero. Y en este caso, el pero era que no se podían casar porque estaban en Cuaresma. Y entonces había una ley canónica que la Iglesia no celebraba matrimonios en Cuaresma. Tuvieron que esperarse al domingo de la Resurrección. Entonces, como estaba Juana, Leonor supuso que Juana podría acompañar a Berenguela y velar por su virtud. Y ella se volvió a Burdeos a seguir gobernando el imperio angevino. Y Juana, Berenguela y Ricardo y toda la flota que llevaba consigo se fueron de Sicilia y la primera etapa fue Chipre. Llegaron a Chipre y allí, el domingo 12 de mayo, San Anselmo, San Aquiles y San Nereo, Berenguela entró en la capilla de San Jorge de Limasol y salió 2 horas después como reina de Inglaterra, duquesa de Normandía y condesa de Anjou. Se habían casado. Pero, aquí hay otro pero también. No hay constancia documental de que ese matrimonio se consumara. No la hay. Y tampoco hay constancia de la presunta homosexualidad de Ricardo, de la que tanto se habla. No. Ricardo había tenido un hijo en su juventud con una condesa. Por otro lado, se le atribuyen también amores con Felipe, rey de Francia. En el lenguaje actual, ¿podríamos decir que era bisexual? Pues seguramente sí. Era un hombre que tenía un gusto por los placeres carnales conocido de todo el mundo. Eran conocidos incluso su comportamiento con los enemigos vencidos, a los que sometía muchas veces a prácticas de sodomía. De hecho, tenía que muchas veces hacer pública penitencia para que la Iglesia le perdonara. Es decir, que era un hombre en la cumbre de su poderío, también como hombre. Y sin embargo, no consumó su marido. ¿Y esto por qué? En el libro este que hemos citado ya varias veces, yo creo que he desarrollado una teoría que he sometido a sociólogos y a historiadores y que un poco explican cuál fue su actitud según la filosofía de la época, según los momentos en los cuales sucedieron estos hechos, que a lo mejor no serían los mismos de ahora, pero en aquel momento parece que esto justifica el que no se consumara su matrimonio. Si estáis interesados, podemos debatirlo en el coloquio. Mientras tanto, vamos a hacer un repasito de lo que fue la Tercera Cruzada.
Ya se habían casado, salieron de Chipre y se fueron ya hacia Tierra Santa. Y la primera ciudad en la que pararon fue en Acre. Acre era un enclave estratégico por varias razones. Primero, era una ciudad donde iban a parar todas las caravanas que iban hacia Oriente, y ya tenía un gran caravasac donde podían descansar los hombres y los animales. Luego, además, estaba edificada la ciudadela sobre un monte que salía al mar, con lo cual un tercio de su circunferencia era marítimo, lo cual era difícil de atacar. Y además tenía una gran muralla. Y en esa muralla, os puedo contar como cosa curiosa, que en la parte noroeste había una torre a la que llamaban la Torre Maldita, porque en ella se habían acuñado las 30 monedas de plata que cobró Judas por vender a Jesús. Y bueno, pues allí se reunieron no solamente las tropas de Ricardo I de Inglaterra, que todavía no era corazón de león, Ricardo I de Inglaterra, sino también había llegado, antes que él incluso, Felipe, rey de Francia. Y había llegado también las tropas del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Federico Barbarroja, que había salido de lo que entonces era Alemania, de Germania, y llevaba tantas tropas que no pudo embarcarlas, sino que hicieron todo el recorrido por tierra. Y al cruzar el río Salep, parece que el caballo se encabritó, se cayó y la armadura le arrastró al fondo. Con lo cual, Leopoldo de Austria, que estaba con él, fue el que condujo las tropas hasta Acre. Con esta cantidad de tropas allí, pues la ciudad cayó. Cayó el 12 de julio, se rindió la ciudad. Y a finales de ese mes, Felipe Augusto de Francia, decidió volverse a Francia, porque estaba harto de la guerra, del polvo, de una enfermedad que tuvo y sobre todo de la prepotencia de Ricardo, que todo el mérito era suyo y que no dejaba que nadie tuviera ningún tipo de mérito en nada, en ninguna batalla ni en nada. Y unos días después, Leopoldo de Austria también se marchó, porque tuvo un desaire de Ricardo que dejó caer su estandarte en un charco y lo pisotearon. Y el otro pues se sintió muy ofendido, cogió sus tropas y se volvió. Total, que Ricardo se quedó como único adalid de la Tercera Cruzada. Bien. En agosto de ese mes se produjo uno de los acontecimientos más sangrientos y más bárbaros de esta Tercera Cruzada, que fue la matanza de los rehenes musulmanes. En una jornada mataron a más de 2.500 personas. ¿Por qué? Pues porque Saladino no había cumplido su palabra. Se había acordado en la rendición de Acre que se respetaría la vida de todos los habitantes de Acre si Saladino cumplía unas determinadas condiciones. ¿Qué condiciones? Pues tenía que devolver 500 cautivos que tenían, cautivos cristianos, tenía que pagar 200.000 besantes o bizantes, que era una moneda de Bizancio, y tenía que devolver la Vera Cruz que tenía con él desde la batalla de los Cuernos de Jatén. Y estas tres cosas las tenía que hacer. Ricardo le dio varios plazos para que pudiera cumplir con su palabra, pero no cumplió. Y entonces Ricardo se sintió justificado como para matar a 2.500 personas. Fue una auténtica matanza. Después de eso, pues se dio la batalla de Jaffa y de Arsuf. Las dos las ganó Ricardo. Luego hubo unas incursiones en Latrun y en Beit Nuba, y pasó un año entero en todo esto. Y
Al final, Ricardo, con el ejército diezmado, enfermo y malhumorado, ya sin fuerza, pues decidió no ponerle sitio a Jerusalén. Y a muy cortita distancia de ella decidió que no ponía sitio a Jerusalén, que se volvía a Europa. Se volvía también porque habían llegado noticias de que su hermano Juan Sin Tierra se había aliado con el rey de Francia para quitarle su trono. Y entonces pues se dio cuenta de que no iba a coger Jerusalén y además iba a perder su trono. Empezó las negociaciones para acabar la Tercera Cruzada y el 2 de septiembre de 1192 firmó una tregua con Saladino de 3 años, 3 meses, 3 días y 3 horas. Pero esa tregua nunca llegó a retomarse la lucha. La verdad es que aquí se había acabado la Tercera Cruzada. Se retiró después de 16 meses en los cuales estaba invicto. Nadie le había ganado a Ricardo Corazón de León, ni una sola batalla, ni una sola escaramuza. Sin embargo, sin cumplir el objetivo principal, que fue la reconquista de Jerusalén. Bien, ¿qué pasó mientras tanto entre Berenguela y Ricardo Corazón de León? Pues yo creo que tuvieron unas relaciones buenas, unas relaciones correctas. Yo diría que hasta buenas. Ella le acompañó en todas las etapas de la guerra, le cuidó durante su enfermedad, que también se enfermó en un momento determinado, y él miró por su bienestar y su seguridad. Cuando se despidieron, estaban juntos bien, estaban cordiales. Decidieron, por motivos de seguridad, volver a Europa por separado, porque Ricardo tenía miedo de que su enemigo, su archienemigo, Felipe de Francia, le hiciera prisionero, como así ocurrió. Eso era la Yo creo, y esto lo creo yo, no está en ningún sitio, yo creo que debió de haber 2 momentos críticos, 2 momentos en los cuales las relaciones se pusieron un poquito más tirantes. Uno de ellos fue cuando Ricardo le ofreció a Saladino la posibilidad de que su hermana Juana se casara con el hermano de Saladino y juntos pasaran a ser los reyes de Jerusalén, ellos y su descendencia. Esto hubiera ahorrado muchas vidas, pero yo supongo que a Juana debió de aterrarle entrar a formar parte de un harén, porque entrar a formar parte de un harén no es un plato de gusto. Y supongo que Berenguela pues la apoyó y la consoló. Y otro momento crítico debió de ser después de la matanza de los musulmanes. Me parece indiscutible que Berenguela se llevara un gran disgusto, porque fue una matanza absolutamente desproporcionada. Sin embargo, como os digo, se separaron cordialmente y bueno, pues Ricardo puso mucha atención a que ella volviera en seguridad a Europa, como así sucedió. Volvieron por separado. Entonces, Berenguela volvió vía Roma, se estableció en Roma con Juana, esperando instrucciones de Ricardo de a dónde tenía que dirigirse. O bien de Leonor de Aquitania, que estaba ejerciendo en aquellos momentos de reina regente, mientras su hijo estaba en la cruzada. Bien, al cabo de unos meses, Leonor de Aquitania las citó a las dos en Poitiers y cuando llegaron, al cabo de un tiempo corto, decidió confinar a Berenguela en el condado de Anjou, en el castillo de Angers, hasta que volviera Ricardo. Bien, Ricardo, en aquel momento nadie sabía nada de él. Había desaparecido. ¿Dónde estaba Ricardo? Habían pasado 3 meses y nadie sabía dónde estaba el rey de Inglaterra. Ya había pensado mientras tanto con él. Pues lo que había pasado fue lo siguiente. Tuvieron un naufragio y tuvieron que seguir un camino por tierra. Y entonces
en una posada de Austria, cerca de Viena, le cogieron prisionero y le acusaron del asesinato de Conrado de Monferrato y del conde de Borgoña, incluso del intento de asesinato del rey de Francia. Entonces, Leopoldo de Austria, que no le caía muy simpático, lo hizo prisionero y se lo llevó al emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, que inmediatamente le colocó en un castillo convenientemente vigilado para que no se pudiera escapar de él en absoluto, en absoluto. Y el emperador tuvo que soportar dos tipos de presiones, la de su hermano Juan Sin Tierra y el rey de Francia, que no querían que lo soltara, y estaban dispuestos a pagar por ello. Y por otro lado su madre, que lo que quería era que le soltaran inmediatamente y también estaba dispuesta a pagar. Parece que Leonor estaba más dispuesta a pagar por ello y se acabó acordando un rescate de 150.000 libras de plata. Era una cantidad de plata como no se había visto hasta entonces. Parece que todos los cálices de Inglaterra pasaron a ser de madera y de barro porque todo lo que era posible venderse, se colocó en el rescate de Ricardo Corazón de León. Bien, el 2 de febrero de 1194, Ricardo Corazón de León fue liberado e inmediatamente se fue a Inglaterra, donde fue entronizado de nuevo, acompañado de su madre. Nadie le dijo a Berenguela que fuera. Nadie le llevó ni siquiera la buena noticia de que le habían liberado. Se debió de quedar sorprendida y un poco decepcionada de decir, ¿pero qué pasa aquí? ¿Pero por qué? ¿Qué ha pasado? Total, que con muy buen criterio decidió seguir en su confinamiento de Angers, leal y fiel a su marido, esperándole. Y hizo muy bien, porque al cabo de unos meses se presentó Ricardo como si no hubiera pasado nada. Y le dijo que lo haría muchas más veces, porque tenía unas cuentas que arreglar con los nobles y que iría sitiando ciudades y de vez en cuando pues, estaría allí con ella, cuando pudiera. Bien, o sea, la relación se seguía manteniendo, un poco más distante, un poco menos apasionada, pero se seguía manteniendo. Bien, Ricardo puso sitio y ganó Barfleur, a Caen, a Lisieux, a Loches, a Poitiers, y ganó en todos los casos, porque Ricardo lo que sí que era un guerrero excepcional, eso está totalmente probado. En 1194 muere Sancho VI y suponemos el gran dolor que sintió Berenguela, sola, sin consuelo, lejos de su casa. En fin, debió de ser una muerte para ella muy dura. Le sucedió su hermano, Sancho VII. Y ella lo pasó pues serena, como había sido toda su vida. En esta época, Ricardo compró una propiedad en Doré y lo puso en nombre de Berenguela, y vivieron allí varias temporadas. O sea que la relación era cordial, aunque era intermitente. Sobre ella, pues bueno, de vez en cuando. Y tampoco era raro en aquel momento, porque los hombres, sobre todo, guerreaban fuera de sus palacios. Bien, en 1199, Ricardo lleva su ejército a Limoges, porque el vizconde de Limoges había firmado un pacto con Felipe de Francia, el eterno enemigo de Ricardo. Y además se rumoreaba que se había encontrado un tesoro en los terrenos de Limoges y que el vizconde no estaba dispuesto a compartirlo con su señor, que Ricardo entendía que era él. Bien, no le costó nada llevar a su ejército allí y ponerle sitio. Llegó hasta Challis y, bueno, pues según su costumbre, se acercó al castillo, estuvo mirando, había gente en las almenas, tiraron un par de flechas y le llamó la atención mucho
uno de los que había allí, que se protegía con una gran sartén en lugar de un escudo, para que no le dieran las flechas, para que estuvieran riéndose un poco. El de la sartén cogió una ballesta y le tiró una flecha a Ricardo, que no le dio, dio lejos. Y entonces Ricardo se rió y los que le acompañaban pues aplaudieron, incluso, es decir, hicieron chanza de aquella flecha. El de la ballesta cogió otra flecha, tendió de nuevo la ballesta y se la clavó en el cuello de Ricardo. Y esta fue la herida que le causó la muerte. El 6 de abril de 1999, martes de Pascua, fue el último día de la vida de Ricardo. Le enterraron en Fontedró, con el mismo sitio que estaba su padre, Enrique II, y no invitaron a Berenguela a los funerales. Berenguela no fue a los funerales de Ricardo. Pasó su dolor, pues sola, serena y sin nadie que la acompañara. Quiero decir que aquí demuestra un poco el temperamento y el temple de una mujer que supo adaptarse en cada momento a la vida que le había tocado vivir. Después de la muerte de Ricardo, Berenguela quedó en situación muy precaria, sin ninguna asignación, sin nada que... Quiero decir, no podía volver a Gers porque ya no era condesa de Anjou. Ya con la muerte de Ricardo necesitaba que el sucesor de Ricardo, que era Juan Sin Tierra, hiciera honor a los compromisos de sociedad que Ricardo había adquirido. Entonces, Juan Sin Tierra, que no tenía la menor gana de darle ningún beneficio a su cuñada, la citó en Chinon al año siguiente. Entonces Berenguela quedó muy desamparada. Con una gran presencia de ánimo, se fue a vivir con su hermana Blanca, que se había casado con el conde de Champagne, y se instaló en su corte. Al ver que no le hacía caso su cuñado, Juan Sin Tierra, recurrió al Papa Inocencio III. Y el Papa entendió que tenía razón y se puso de su parte. Y durante mucho tiempo estuvo escribiéndole cartas a Juan, diciéndole que tenía que cumplir sus compromisos y que si no lo hacía, sería reo de excomunión. Excomulgar en aquel momento era una cosa muy seria, ¿eh? Juan pues fue dándole largas al asunto y al final decidió que vale, que le iba a pagar 1000 marcos al año. Pero no se los pagó nunca, nunca. Y el Papa no paró de estar a favor de Berenguela. Mientras tanto, murió Leonor de Aquitania. Murió Leonor de Aquitania en el 2004, ya vamos entrando en el siguiente siglo. Y en el testamento de Ricardo venía escrito que unas posesiones que tenían en Normandía pasarían a ser de Berenguela. Entonces el Papa volvió a ponerle una carta a Juan Sin Tierra diciéndole que tenía que cumplir de una vez con sus compromisos. Y Juan Sin Tierra se las cedió. ¿Por qué se las cedió? Porque Normandía estaba conquistada por Felipe Augusto de Francia. Y ella no podía ni acceder a sus tierras porque estaban enclavadas dentro de unos territorios que no eran suyos, que no eran además amigos. Así que, aconsejada por su hermana, se fue a ver a Felipe Augusto, rey de Francia, y llegó a un acuerdo con él. Y le cambió sus posesiones en Normandía por la ciudad de Le Mans y 1000 marcos. Bien. Felipe le permitía cobrarle los diezmos a las 37 parroquias que constituían la ciudad de Le Mans y le permitió nombrar también a su candidato como senescal de Le Mans, que era Heriberto de Touchet. Bien, a cambio ella le juró vasallaje.
Y digo yo, seguro que estamos todos seguros de que cuando firmó aquel tratado se acordó de Ricardo, que estaría revolviéndose en su tumba, al pensar que el único apoyo que tenía su mujer era su tan denostado enemigo, Felipe Augusto, rey de Francia. Pero así fue el único apoyo que tuvo, aparte del Papa y tal, que escribía, pero fue el único apoyo que de verdad tuvo Berenguela. En 1204 se instaló en Le Mans y allí constituyó su hogar por más de 26 años. Se dedicó a las buenas obras, a las oraciones, y estoy segura de que los habitantes de Le Mans así la recuerdan. Nunca más volvió a utilizar los títulos de duquesa de Normandía y condesa de Anjou, sino que en las cartas se llamaba a sí misma la humilísima anterior reina de los ingleses. Y durante mucho tiempo estuvo en Le Mans simplemente dedicada a la meditación, a la oración y a hacer buenas obras. Pero era una luchadora y eso no le era suficiente. Era una gran luchadora y siguió insistiendo en que ella tenía derecho a una viudedad que no le habían pagado. Ya se había muerto Juan sin tierra y le había sucedido su hijo Enrique III. Ya se había muerto también el Papa y le había sucedido el Papa Honorio, que volvió a tomar la causa de Berenguela como si fuera suya y conminó al rey a que de una vez por todas arreglara la situación con Berenguela. Y efectivamente Enrique III fue mucho más proclive a acabar con aquel tema. Y en 1222, fijaros que habían pasado años, accedió a pagarle lo que le debía, que en aquel momento subía a 4.500 libras. Le había costado 20 años de cartas, de desilusiones, de penurias, conseguir que le reconocieran sus derechos de viudedad. El Papa Honorio la estimó tanto que incluso en los últimos años de su vida tuvo un conflicto con el Cabildo Catedralicio de Le Mans por una cuestión de fueros y de quién tenía competencias sobre determinados hechos entre las dos instituciones, entre el Cabildo Catedralicio y el señorío de Le Mans. Y siempre se comportó de una manera digna para su cargo, siempre. Y el Papa siempre también. Bien. Murió el 23 de diciembre de 1230, en Adviento, 2 días antes de las Navidades. Y está enterrada en la abadía cisterciense de Notre-Dame de la Piété de l'Époque. Nadie pensó en llevarla a Fontevraud con su marido. Nadie pensó que podía tener allí descanso eterno. Estará sola, como sola había vivido toda su vida. Tiene una tumba presidida por una estatua yacente de una mujer con el pelo liso y ondulado, con una corona, que habla de una reina. Apoya sobre su pecho un libro con su propia imagen. Me parece que por ahí está el cartel, pues es como el cartel. Apoya una imagen suya y tiene los pies apoyados en un león y debajo de él hay un perro, emblema de fidelidad y de lealtad. Esta efigie yo creo que ha servido de inspiración a nuestro Pedro para la giganta que vamos a inaugurar. Una inscripción reza: este mausoleo está dedicado a Berenguela, la más serena reina de los ingleses y fundadora de este monasterio. Y yo añado, una mujer inteligente y valerosa a la que no arredraron ni las guerras, ni los reyes, ni la soledad, ni siquiera Leonor de Aquitania. Y con esto acabo y damos paso al coloquio si es que os apetece hacerme alguna pregunta.
mucho. Gracias. Y me gustaría añadir un detalle, tal y como lo escuchas, perfecto, pero hay un detalle que dice mucho sobre las relaciones que tuvieron Felipe Augusto de Francia y Ricardo Capuchero. Efectivamente, parece ser como que tuvieron relaciones incluso íntimas, parece ser. Y después pasaron a ser enemigos feroces. Se odiaban a muerte. Efectivamente, incluso la muerte de Ricardo tuvo bastante que ver por todo lo que conspiró Felipe Augusto contra la Armada. Y has dicho que efectivamente en la Tercera Cruzada Felipe Augusto abandonó a Ricardo en un momento dado por una serie de cuestiones. Pero hay otra que por lo menos yo la he leído y creo que es muy interesante porque pasa lo siguiente. Ricardo, ya desde su nacimiento, se firmó un acuerdo entre los reyes de Francia y de Inglaterra, las familias, para que a los 18 años se diera en matrimonio la hija del rey de Francia, Alice, hermana de Felipe Augusto, y Ricardo. Pero los padres de Ricardo se llevaron muy mal, terminaron separándose, uno por cada lado, y Enrique II acabó encaprichándose de Alice. Encaprichándose, bueno, al separarlos desde niños, efectivamente quedaron ya uno en Francia y el otro en Inglaterra. Y efectivamente se sabe o se dice, porque aquí hay muchas cosas que hay que tomar con pinzas, que llegó a mancebar a Alice. Incluso Enrique II, es decir, el padre de Ricardo se unió a la novia del hijo. Vamos, el hijo no quiso casarse con ella ni loco. Cuando era una niña, además, muy joven. No quiso casarse. Ese fue el motivo, o uno de los motivos por los cuales Ricardo nunca quiso casarse con Alice, su prometida. Por supuesto. Y efectivamente decidió hacerlo con Berenguela. Y ese es uno de los motivos que a Felipe Augusto de Francia Tienes tanta razón. Estaban los dos en Sicilia. Y en ese momento le dijo Ricardo a Felipe: mira, llega Berenguela con la que me voy a casar. Y el otro cogió los bártulos y se marchó para no asistir a la boda. Porque es que no lo podían tragar. Vamos. Tienes toda la razón. Bueno, yo os he hecho un resumen muy pequeño. Me he tenido que dejar fuera del tintero muchas cosas porque no da tiempo, necesitaría una semana. Pero eso que dices es muy interesante y ocurrió, claro. Sí. ¿Alguna otra pregunta o sugerencia o cosa? Me gustaría saber, Conchita, qué te llevó a investigar, ¿no? Incluso a terminar escribiendo un libro pues mira, sobre la figura de Berenguela. A mí encontré una nota, yo soy muy lectora, y encontré una nota sobre Berenguela y sobre que había sido reina de Inglaterra y que se había casado con Ricardo Corazón de León. Y dije yo, oye, interesante, yo esto no sabía nada. Y empecé a investigar un poquito más y a enamorarme de la figura y a ver qué habían hecho. Uy, pues sí, se fueron juntos a la Tercera Cruzada. Uy, qué interesante. Y seguí investigando. Y llegó un momento en que dije, oye, esto merece un poquito más de atención, esto merece una novela. Y decidí dedicarle 2 años de mi vida y dedicarle muchísima atención a la documentación. La documentación es muy importante, y más en una novela histórica. Y bueno, si leéis el libro, por favor, yo os sugiero que miréis la última página, que es donde se mira todo lo que me he leído. Y os daréis cuenta, desde el momento en que decidí que iba a hacer una novela, pasaron 7 meses y todavía no había escrito una palabra, porque solo me había dedicado a documentarme, porque es muy importante, no puedes cometer un error de bulto. Y además son épocas anteriores en las cuales nada está muy claro. Como decías tú, nada está muy claro. Dice, bueno, esto es lo que se dice, esto es lo que... Hay que buscar fuentes muy fidedignas. Fijaros, yo antes de escribir una novela siempre tengo una maqueta. Porque, como sabéis, hay escritores de mapa y escritores de brújula. Los de mapa
les gusta saber el recorrido, de dónde salen y a dónde van a llegar, y el recorrido que van a tener. Y los de brújula son los que deciden cada etapa al acabar la anterior. Bueno, yo soy de mapa. Y entonces, antes de empezar una novela, siempre tengo una maqueta hecha, que es un par de folios con los principales acontecimientos que van a ocurrir. Para construir esta maqueta me basé en una tesis doctoral. No os digo más. Es decir, encontré una doctora en medievalista en Australia que había hecho su tesis sobre Berenguela. Y eso me fue al pelo, porque, bueno, mejor que una tesis no hay nada. Entonces, pues por ahí empezamos, para que veáis que me he leído mucho. Y bueno, pues aquí estamos hablando de Berenguela, que me parece una figura apasionante, apasionante. En el libro yo le dedico bastante tiempo a las emociones, porque creo que los libros de historia ya cuentan los hechos, pero meterte en el personaje, saber qué pensaba, qué tenía, qué ilusiones tenía, pues eso a mí me parece que es interesante. Me parece que si no incumples ninguna norma histórica, si no contradices ningún hecho histórico, pues es muy interesante, porque en definitiva pues es humanizar un poco la persona. Y yo creo que lo que se lee en una novela histórica no se olvida fácilmente. Yo las novelas históricas que he leído me acuerdo perfectamente, y en esta, pues la verdad es que los personajes han pasado a formar parte de mi día a día. Yo me he encontrado pensando, yo no sé cómo van a salir de este lío. O por ejemplo diciendo, qué enfadado estaba Ricardo, que le dará una mala contestación, le dará una mala contestación. O bien, hay que ver Leonor que Tania, oye, ha estado dura, pero dura, qué borde. La conversación de esta mañana ha estado borde. Y lo he escrito yo. Pero bueno, los personajes cobran vida y cobran, no sé, tienen su propio desarrollo. Y a mí eso me gusta mucho. Me gusta mucho. Para mí escribir es una pasión. Si Dios quiere, seguiré haciéndolo. Hay un detalle que puede ser interesante también, y es el por qué Ricardo se decide a casarse con Berenguela, de todo lo que hemos visto, que rechaza el casarse con casarse con Alex, y con Alex no se va a casar. Él después decide, cuando su padre le dice que es bueno que tenga una esposa para tener una descendencia, él decide casarse con Berenguela, cuando Berenguela en realidad es la princesa de un pequeño reino, pero tiene, parece ser, motivos, porque parece ser que al ser fronterizos Aquitania y Navarra, las relaciones entre los dos reinos eran muy intensas. Y yo estoy segura de que la conocía, eso es lo que he dicho antes, estoy segura de que la conocía anteriormente. Y de hecho en el libro está narrado con mucho detalle ese encuentro anterior, pero eso sí que es pura imaginación. Eso sí que es pura imaginación, no me atrevo ni a citarlo. Pero vamos, en alguna de las delegaciones angevinas lo que yo he supuesto es que hubo una delegación que visitó Navarra para hablar de los problemas que tenían los peregrinos, que los peregrinos saltaban las granjas y los granjeros se saltaban los peregrinos, es decir, había algún problema. Y entonces los angevinos vinieron a ver cómo se podía arreglar aquello. Ya supongo que Ricardo estuvo en la corte de Navarra y conoció a Berenguela. Se dice que sí, y no una vez, sino varias, porque efectivamente los dos príncipes se conocieron, Sancho y Ricardo eran muy amigos. Efectivamente, a eso vamos. Se dice que entablaron una gran amistad que duró toda su vida. De hecho, se apoyaron en muchos sentidos. Y se dice, lo que pasa es que siempre hay que cogerlo con pinzas, que la relación que mantuvieron Ricardo Corazón de León y Sancho VII el Fuerte era como de hermanos. Era como de hermanos. Ricardo era un poquito mayor que Sancho, 10 años mayor que Sancho, y era una leyenda ya en aquel momento. Yo supongo que Sancho estaba deslumbrado, porque Ricardo era ya una leyenda en toda Europa, era valiente, se sabía, vamos,
y Sancho debía de admirarle muchísimo. Y fueron amigos toda la vida y se apoyaron y fueron no solamente amigos sino aliados. Sancho estuvo en Francia ayudándole a sitiar ciudades. Efectivamente, se da un hecho curioso que en un momento dado que Ricardo no puede atender todos los problemas que tiene y le pide a Sancho que le ayude para desalojar a un señor feudal que se ha revelado con su autoridad. Y cuando ya tiene la campaña casi terminada, sucede que Sancho recibe la noticia de que su padre, el rey Sancho VI, está en el lecho de muerte y tiene que abandonar la campaña sin acabarla para ir a sustituirle. Sí, todo esto está reflejado en mi novela. Lo que pasa es que, como te digo, no puedo contarlo todo, porque son 300 páginas, no puede ser. Pero sí, todo eso está reflejado perfectamente. Y así fue. Berenguela tenía miedo de que las relaciones entre Ricardo y Sancho hubieran tenido algún tipo de relación un poco más allá de la amistad. Pero parece que no se dieron, ¿eh? Pero ella lo pensaba, porque era evidente que si Ricardo tenía ese tipo de aficiones y su hermano había sido tan amigo de él, pues durante un tiempo estaba muy preocupada, hasta que Sancho le dice, no ha pasado nunca nada, siempre hemos sido muy cuidadosos, muy amigos, pero nada más. Pero bueno, son preocupaciones que son lógicos suponerlas, porque ¿quién no las tendría? Claro, ¿quién no las tendría? No me preguntáis nada de por qué no se consumó el matrimonio, y ese es un tema que yo creo que es apasionante, pero en fin, vosotros veréis. Pues no quiero yo destriparos la novela, pero hay varias razones, y la primera de ellas es que Ricardo Corazón de León no quería tener descendencia, no quería tener descendencia. Él decía que él era el héroe, y los héroes no tienen descendencia. Citaba a Aquiles, a Perseo, a Roldán. Los héroes no tienen descendencia, son únicos. Y él no tenía gran interés. Y es más, había vivido en una familia en los cuales los hijos se habían levantado contra su padre y habían batallado con él para quitarle el trono. Entonces, ningún interés en tener descendencia. Y le decía Berenguela, pero es que mi madre es una cosa y yo soy otra. Ella quiere tener nietos, yo no quiero tener. Esa es una razón. Y otra razón más profunda es que en aquel momento el acto sexual no estaba arropado como ahora por un colchón de cariño, de inmenso cariño. No era así. El acto sexual era un acto de poderío sobre el otro, de sumisión, de que soy tu dueño y tú pues me sirves para esto. Entonces él, que quería bastante a Berenguela, y que yo creo que la quería bastante, en un momento le dice, yo es que no tengo ningún motivo para violarte a ti, no tengo ningún motivo, yo te quiero, ¿por qué te voy a hacer daño? No se unía el acto sexual a un cariño, sino más bien a la fuerza y a la dominación. Y eso, pues parece que en aquel momento era así. De hecho, sometían a los vencidos a todo tipo de sevicias, y eso era muy duro y muy desagradable. Tanto si eran hombres como mujeres, que parece que no tenían ningún miramiento. Entonces, bueno, esta es la teoría, que en la novela pues, está un poco más desarrollada naturalmente, pero esas son las dos bases en las que se apoyan. Ahí, sobre esto que estás hablando, efectivamente es así, pero yo he llegado a ver, no simplemente me atengo a lo que yo he leído, no soy historiador ni nada, que incluso se dice como que tuvo algún embarazo fallido,
Se dice. Eso lo he leído y luego lo he visto desmentido. Sí, es que ese es el Por problema. ejemplo, si yo iba a decir que tuvo un embarazo y que con el disgustazo de la matanza de los reyes musulmanes lo perdió. Pero luego he encontrado en mis sitios que eso no era verdad, que eso no es verdad, que eso ha sido una invención posterior porque pues Ricardo no podía haber fallado. Pero bueno, no me ha convencido a mí la fuente. Es que el problema que tenemos es que estamos hablando De hace un mito 800 años. y de una leyenda, sobre Ricardo, y sobre eso han escrito muchas cosas que son ciertas Pues, y otras que no. Sobre Ricardo se ha escrito mucho contemporáneamente a él. Por ejemplo, los cronistas han escrito muchísimo, pero los cronistas, ojo, que no eran imparciales. Los cronistas o estaban a favor de él o estaban a favor de sus enemigos. Pero yo he leído crónicas contemporáneas de Ricardo en el que dice: y entonces estábamos en una batalla y se abrieron los cielos y bajó el arcángel San Gabriel. Mira, un momento, ¿de qué estamos hablando? Entonces, luego, en los siglos XIII y XIV, viene la leyenda de Ricardo Corazón de León, que Corazón de León se le llamó más tarde. Entonces, tampoco es creíble. Dice la leyenda de Ricardo Corazón de León, que un león le atacó y entonces él metió el brazo por la boca, le sacó el corazón palpitante. Eso ahora mismo no lo firmaría nadie. Eso no puede ser, eso no es así. Por ejemplo, la leyenda de Blondel, que también es muy famosa. Cuando estuvo preso del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, pues no se sabía dónde estaba. Podía estar en cualquier sitio de Germania o en cualquier sitio de Austria. No se sabía dónde estaba. Y entonces, pues, tenía un amigo, muy amigo suyo, que era Blondel, que era trovador. Y estuvo cantando una trova en cada una de las fortalezas que se fue encontrando, esperando que alguien contestara con la segunda parte del canto, porque solo Ricardo conocía la segunda parte del canto porque lo habían compuesto juntos. Esto no es verdad. Hay incluso una leyenda, que tampoco me la he creído, que tampoco la he puesto porque no me la he creído, que dice que Berenguela era Blondel. Y digo, anda ya, que no, que eso no es creíble, que no es creíble, que no. Entonces, hay que tener mucho cuidado con Ricardo Corazón de León, porque es una leyenda, y una leyenda, pues es que da mucho de sí, Y hay que ser muy riguroso con los hechos históricos. Yo creo que los hechos históricos tienen que estar perfectamente documentados. Y luego la imaginación, pues al poder. Pero en cosas que no sean constatables históricamente, que no vayan en contra de los hechos. Esa es mi opinión. Bueno, pues nada. Decir alguna cosa, por introducir lo que es ahora la historia alternativa, estaba pensando cómo podría cambiar la historia, ¿no?, si Berenguela hubiera tenido un hijo. ¿Cómo hubiera cambiado la Es decir, historia? en vez de ser la dinastía Champaña, pues hubiéramos tenido en Navarra una dinastía Plantagenet. y cómo hubiera cambiado el futuro de la, pues eso, de la guerra civil de Aragón y de Castilla. Hubiera cambiado el mapa de Europa. Hubiera cambiado el mapa de Europa y la historia por completo, si hubiera tenido un hijo. Porque, bueno, pues Juan no fue muy eficiente defendiendo el imperio angelino. De hecho, se le deshizo en las manos como si fuera un terrón de azúcar. Juan perdió Normandía, perdió Anjou, perdió Aquitania en vida. Es decir, antes de morirse ya había perdido media Francia. Entonces, si hubiera tenido un hijo que hubiera sido un poquito más experto guerrero, pues a lo mejor no se hubiera perdido. En fin, las suposiciones sobre si hubiera tenido un hijo son... Incluso ella misma pensaba que no la hubieran tratado igual si hubiera sido la madre del heredero. Pero como no tenía ningún hijo, pues no lo tenía. Es que así es la vida. Pues ni siquiera la guerra de los 100 años, cantidad de cosas que hubiera pasado. Hubiera cambiado el mapa de Europa, por completo, la historia de Europa. Pero no lo tuvo. Y por eso estaba tan enfadada Leonor de Aquitania. Y no se lo perdonó nunca. Por eso digo yo que en una reunión estaba borde, porque
Hay una de las reuniones que digo, pues qué borde, de verdad, qué dura, qué dura. En fin, es una figura apasionante y es una historia, es un momento histórico apasionante. Que pasaron montones de cosas, montones de cosas. Y ahí las tenemos, gracias a Dios, formando parte de nuestra historia. Yo creo que estos festejos que estáis montando van a servir para conocerla mejor y para quererla más. Y para quererla más. Porque lo que se conoce se quiere. Muy bien. Es que es un hecho real que en su ciudad natal prácticamente es una total desconocida. Totalmente desconocida, es muy poca la gente que se ha implicado en saber quién es, aparte de que yo pienso que la historia de esta mujer está por ser descubierta con trabajos como el tuyo y otros. Sí, está por ser descubierta. Bueno, es difícil, porque las mujeres no eran relevantes en aquel momento. Eran actores secundarios y tienen la relevancia que tenían sus maridos, sus padres o sus hijos. Pero así era. Es que... Pero en este caso, por ejemplo, ya no vamos a hablar de la relevancia que pudo tener Ricardo, su hermano. A nivel de esta mujer en Tudela, en su Navarra natal, una mujer que ha sido reina de Inglaterra, debería de tener una presencia y que se le conociera, y sin embargo no es el caso. A mí me pareció, vamos, magnífica. Me pareció que era una cosa que había que resaltar, porque no es tan frecuente. La siguiente reina de Inglaterra que tuvo España fue Catalina de Castilla, 300 años más tarde. Es decir, bueno, ser reina de Inglaterra no era una trivialidad. Y bueno, ahí tenemos a nuestra heredera. Ni siquiera pisó Inglaterra. A mí eso me duele. Pero bueno, le tocó la época que le tocó vivir, no hay vuelta de hoja. Bueno, de todas formas, Ricardo tampoco pisó mucho Inglaterra. Ricardo no solamente no pisó en Inglaterra, sino que ni siquiera sabía inglés. No hablaba inglés. Ricardo no hablaba inglés. Fijaros que rey. ¿Sabes lo que pasa? Que se crió con su madre, se crió en Occitania. Y entonces hablaba muy bien el occitano y hablaba muy bien el latín y el francés y hacía poesías y todo. Pero el inglés no hablaba, como yo. El concepto de Inglaterra creo que es muy moderno porque lo vemos como una isla, pero Inglaterra siempre han sido varios reinos que se peleaban entre ellos y en este momento Inglaterra iba de Ebro hasta Guinness, hasta Escocia. Sí. O sea que tenemos una geografía en torno a autopistas ahora que no pasan por Tudela, que no pasan por Réol, por Le Mans, sí, ahora sí. Pero nuestros conceptos de frontera ahora no tienen nada que ver entonces, cuando eran más a dónde iban los ríos, los cauces que hacían las fronteras, los montes y los cauces. Claro, entonces, los accidentes geográficos, claro. Por eso a mí no me parece, yo que he vivido en Le Mans, entonces, no me parece absurdo por haber hecho el camino unas veces, que toda este arco atlántico que hablamos ahora tuviera una homogeneidad, pero desde los celtas y desde mucho antes, con una posición de Navarra, bien en el camino, bien en el arco, en muchas cosas. Y lo que lamento efectivamente, en Le Mans se conoce la reina Bérengère, pero no se sabe dónde ha nacido. Yo lo he descubierto viniendo aquí. Y dices, o sea, pero eso es un personaje muy importante. Las mujeres eran las mujeres y no eran muy importantes. Es que así es la vida. Así es la vida. Luego no es la sola que hemos olvidado, porque hay otros, bueno, hablamos mucho de Benjamín de Tudela, que era un poco antes, pero aquí en Navarra nunca he oído hablar nadie de Guillem de Tudela, que está conocido en Italia, en Cataluña, en Francia, por haber escrito por lo menos la primera parte de la canción de una calle. Tiene una calle. La calle más larga de Tudela es Guillermo de Tudela. Bien, pero no la tiene, por ejemplo, Berenguera. No. No la tiene, pues debería tenerla.
Pero bueno, Darnos tiempo, estamos trabajando en ello. Claro que sí, claro que sí. Vamos a ver un poco también de él, que escribió la... sí, pero mucha gente ha escrito y a través de sus escritos se conoce bien. Sí, Ah, claro, bueno, el tema de los principalmente. cátaros y tal, Eso. sabemos por Guillermo de Tudela, pero no tiene una canción, la canta de Tudela, sí. Ah, sí. Sí. No se sube hasta donde los pendientes de la reina o como si yo es que soy Tudela, no, pero esa sí sube por ahí. Sí, no, De todas maneras, Sí. Dime, dime. sí, de todas maneras, yo al menos desde que he conocido el tema de Berenguela como reina de Inglaterra, yo siempre tengo una pregunta, y es, cierto, en Tudela no la conocemos prácticamente de nada y casi nadie. Y en cambio en Le Mans es muy recordada y muy reverenciada por lo que tengo oído. Ahí está. ¿Cuál es el motivo? No solamente es decir es que se dedicó a obras de caridad, tal. Me imagino que habría algo más, Yo o algo creo- más profundo para dejar esa huella Sí, en la yo memoria creo de que las aquí personas. pasó su juventud y quizá la juventud es un poco menos, deja menos huella que la huella que se puede dejar. Estuvo allí 26 años. Sí, pero haría obras o haría algo. Fundó numerosos conventos y abadías. Eso no lo sabía. Dio donaciones a abadías con mucha frecuencia. Y parece que tenía, parece que era generosa con todo, con el poco dinero que tenía y lo daba, lo repartía alrededor a manos llenas. Y tiene muy buen concepto de ella, muy buen concepto. Y hay otro tema importante, y es que los franceses son muy chauvinistas. No sé si se llaman chauvinistas de casualidad, es que lo suyo es lo mejor. Su deseo. Y ya está. Es verdad, es verdad. Bueno, pues si os parece, bueno, Conchita, darte las gracias por todo lo que nos has contado hoy y mañana os esperamos a todos aquí de nuevo para escuchar a Ghislaine. Así que un aplauso y un aplauso.